vamos a abordar pues, una de las claves de la transformación de las empresas, que son las personas. Para ello contamos con ponentes de primer nivel, muy vinculados a la gestión de equipo y cadena de suministro. Tengo el honor de presentar a cargo de esta mesa a un profesional del periodismo que, por su excelente trayectoria y vinculación con la información económica, conoce perfectamente el sector de la logística y exprimirá al máximo a los participantes de la mesa. Juan Delgado es periodista y actualmente coordinador de Tu Economía y de suplementos especiales de La Razón. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, licenciado por la Universidad de Navarra, comenzó escribiendo en 1985 en Diario de Costa del Sol y para el diario ABC, donde estuvo hasta 1996. Ha sido corresponsal de ABC en Navarra y Bilbao y puso en marcha la delegación de ABC en Castilla de León. Asimismo, fue director de comunicación de la Guardia Civil, asesor de comunicación del ministro Mayor Oreja y director de comunicación de Atento España. Cuando queráis, por favor. Subir por aquí. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Bueno, pues como no hay tiempo que perder, mientras traen la silla, yo creo que voy a ir avisando a los compañeros que van a participar en la mesa redonda. Pues sin más, Francisco Puertas, Managing Director Strategy, Talent and Organization de Accenture. Francisco, tienes que ponerte aquí. Fernando Lorent, no. Fernando no viene, ¿no? Vale, Fernando no viene. Juan Gama, CEO de Ivinci. Tienes que ponerte ahí. Francisco Millán, director unidad de negocio de HL. Y Virginia, Barrio Nuevo. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a empezar, amigos, por una pequeña exposición del tema que lo hemos titulado Transformación digital y personas. Y si os parece, empezamos por una pequeña exposición de cómo veis la cosa cada uno de los ponentes y luego ya entramos en debate. Vamos a ser breves, concisos, para tratar de acelerar, porque me dicen que a las 2:25 hay que cortar. Además, aquí el compañero tiene el coche que se lo lleva y lo multa. Una de las últimas multas que a lo mejor pone Carmena. Bueno, Francisco Puertas, tienes la palabra. Venga. Entonces empiezo yo, ¿no? Empiezas tú. Bien, pues, ¿se oye? Sí. Muy buenos días a todos, es un placer poder participar en esta sesión y la verdad es que la pregunta yo creo que tiene una profundidad que va a ser difícil resumir, pero voy a intentar hacerlo lo más rápidamente posible. Yo creo que estamos, desde el punto de vista de personas, ¿no? Estamos en un cambio de era, ¿no? Y básicamente esto no es una revolución industrial, yo creo que esto es una revolución social y todos sabemos el impacto que está teniendo la revolución digital y la digitalización, no solo desde el punto de vista de compañías, sino desde el punto de vista de nuestra forma de vivir, ¿no? Incluso hay generaciones que, como digo yo, han cambiado prácticamente su ADN, sus hábitos, y esto ha traspasado el mundo laboral, el mundo profesional, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de persona, yo creo que trasciende el ámbito laboral y el ámbito de empresa y es mucho más que una transformación empresarial, ¿no? Eso yo diría que es la primera reflexión. La segunda reflexión, que creo que es también importante, y es que estamos en un momento en el cual hay una ley por ahí que se llama la ley de Martech, ¿no? O sea, no sé si alguno lo conocéis, pero es curiosa. Es un profesional de Estados Unidos, tiene unos 48 años, y Martech no es que él se llame Martech, si es la fusión de marketing y tecnología, es un apasionado del marketing, y básicamente lo que dice es que hasta el año 2000 toda la revolución tecnológica estaba prácticamente en manos de las compañías, pero a partir del año 2000
la curva de mejora y la curva de innovación en tecnología ya no estaba única y exclusivamente en las empresas. Es más, la dificultad de estar ante compañías con arquitecturas del siglo XX, pues dificultaba la adopción de esos cambios, ¿no? Con lo cual nos vemos la paradoja que nos encontramos con compañías que efectivamente están tecnológicamente mucho menos avanzadas que la propia sociedad, que incluso muchos de nosotros como usuarios, ¿no? Con lo cual, nosotros nos podemos encontrar la paradoja de que como profesionales que trabajamos en compañía, nuestra vida personal está mucho más digitalizada que nuestra vida profesional. Con lo cual, yo me quedo ahí… sí, porque has entrado en un tema profundo, ¿eh? Me quedo ahí como topic de decir, bueno, estamos en un momento en cual la digitalización cómo afecta al empleado, sabiendo que el empleado juega incluso con mayores ventajas o mayores armas que las propias compañías en el momento de digitalización, ¿no? De acuerdo, Francisco. Virginia Barrio Nuevo, directora de logística de TGT Productos Lácteos, Grupo TGT. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Sí. Creo que sí. Yo el enfoque que quisiera darle a esta mesa, porque en definitiva llevamos toda la mañana hablando… ¿No se me oye? Con doble entonces estoy, ¿no? Vale. Creo que el enfoque que, por mi parte, a título personal, dándole vueltas estos días, creo que llevamos toda la mañana escuchando, pues evidentemente, aplicaciones tecnológicas, revolución, lo que nos viene, lo que nos ha comentado el compañero de IBM, por ejemplo. Creo que deberíamos de tratarlo por un tema quizá más social, en el sentido de que no paramos de hablar de lo urgente, de lo que viene, que es el tema de la tecnología, la transformación digital, pero creo que esta mesa es la oportunidad que nos permiten hablar de personas, porque creo que, en definitiva, principalmente como directora de logística y que llevo un almacén, creo que es responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados el hacer más visible la logística, de alguna manera. Por mucha tecnología que tengamos, si no hay personas detrás de ella, esto no avanzará de ninguna manera. Creo que estamos en un momento, y voy a ceder la palabra porque creo que esto tiene que ser un debate de alguna manera, en el que tenemos múltiples generaciones en nuestros departamentos y tenemos que hacer la logística más atractiva de alguna manera, y creo que es la oportunidad para que nosotros hablemos del día a día, en nuestros trabajos, qué está pasando con nuestros recursos humanos, con las personas, en las que considero pues, que no pueden ser números ni activos, sino que tienen que ser parte del proceso y que realmente tengamos relevo el día de mañana. Virginia ha tocado un punto importantísimo que seguro que ahora saldrá en el debate, pero es el de que la tecnología, la digitalización es un medio, es un instrumento, no es el fin. El protagonista sigue siendo la persona. Vale, pues ahora Gracias. Le paso a Francisco Milian, director de unidad de negocio de H&M. Pues un poco cogiendo el guante que pasa Virginia, ¿no? Pues yo tengo la suerte de dirigir una unidad de negocio dentro de HL en la que hay 1.500 personas en mi unidad de negocio y cuento con todos ellos para el futuro, con la transformación digital o con aquellos que quieran seguir con nosotros. ¿Qué enfoque le estamos dando nosotros? Intentar poner los medios para que las personas se adapten a las nuevas tecnologías. Intentar que ya tengas 20 años y seas un nativo digital y sepas cómo usar la tecnología, o tengas 52 y seas una persona que descarga camiones o que prepara pedidos, te pueda poner medios y te pueda formar para que adoptes la nueva tecnología. Y en esa línea estamos trabajando por llevarlo al terreno y a lo práctico en 5 centros de formación en toda España con nuevas tecnologías para que la gente se forme con la nueva tecnología en aula y luego pueda ir al terreno y aplique esa nueva tecnología en su puesto de trabajo. Darle los medios a las personas para que adopten la nueva tecnología que nos llega. Muchas gracias, Francisco. Juan Gama, CEO de eVinci. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, desde eVinci nosotros estamos prácticamente centrados en las personas. Hablamos de transformación, por supuesto, transformación digital, pero también hablamos de transformación acelerada. Y cuando hablamos de transformación acelerada, siempre con el foco en las personas, estamos pensando desde eVinci, estamos viendo desde eVinci que, por ejemplo, muchas de las empresas a las que nosotros damos soporte, tanto a nivel de España como fuera de España, no se han subido en muchas ocasiones al carro de la tecnología, al carro de la transformación digital. Muchas veces por miedo, muchas veces porque creen que su talento interno no está preparado, y en otras ocasiones es simplemente porque vienen conviviendo dentro de la empresa pues nada menos que a 5 generaciones. Silver Surfer con millennials y todo lo que hay en el intermedio, ¿no? Entonces, en eVinci también somos conscientes
el que está más digitalizado es el individuo, es la persona fuera de la empresa, que muchas veces cuando viene a la empresa, y lo comentaban aquí mis compañeros, es que tiene más capacidades digitales el empleado en casa que capacidades digitales el empleado en la empresa. ¿Me explico? Es un cliente interno que muchas veces tiene esa dualidad, y ahí me quedo. Vale, gracias, Juan. Empezamos. Primera pregunta. Has hablado de capacidades digitales, más capacidades digitales. ¿El empleado que la empresa? ¿Están los CEOs del sector convencidos de que esto ha cambiado? ¿De que la transformación digital es necesaria? Porque las cosas se construyen por los cimientos, pero si la cabeza no da la orden, no se construye nada. Adelante, Francisco. Yo. Bueno, en mi caso sí, en nuestro caso sí. En nuestro caso está muy concienciado tanto el CEO global como el CEO europeo, como el CEO ibérico, ¿no? Y por eso, como os comentaba, el plan nuestro es claro. Vamos a formar a nuestras personas para que adopten las nuevas tecnologías y tenemos un presupuesto para llevar eso a cabo. Tenemos un plan. Nosotros no vamos a tocar todas las tecnologías, en nuestro caso hemos decidido que vamos a tocar 4 áreas. Esas 4 áreas tenemos un plan de desarrollo para nuestros casi 50 almacenes en España y previamente vamos a formar a las personas para que adopten esa tecnología independientemente de la edad que tengan, ¿no? O sea, en nuestro caso hay un presupuesto y un plan de acción. Virginia, ¿cómo lo ves tú? En mi caso, por suerte también. De hecho, desde hace ya Sí, años… pero no te quedes en tu caso, trasciende. Trasciendo. Bueno, en mi empresa, lo que yo vivo, sí que es cierto que creo que es, a nivel general, es un poco tarea pendiente, quizá en algunas compañías, porque evidentemente en la cadena de nada sirve que tu eslabón lo esté ejecutando si el anterior o el que le sigue no se está metiendo en esa innovación. De nada sirve tener, por ejemplo, que tú quieras invertir en una descarga automatizada si tu proveedor no tiene los medios en su tráiler, ¿no? Por poner un ejemplo. En mi caso, yo encuentro quizá, generalizando, más problemas en el predecesor o antecesor que en el nuestro. Logística forma parte del Consejo de Dirección desde hace ya muchos años. Se toman todas las decisiones junto a financiero y otras partes claves de la empresa. Yo creo que donde quizá encontramos un poco la traba es en el cambio cultural hacia el empleado, sobre todo en los puestos intermedios. Es donde quizá es donde tenemos que trabajar más todavía. Desde mi punto de vista. Sí. Vamos a ver, yo lo que creo es que el tema de la transformación digital de cara a las compañías normalmente se suele empezar en la gran mayoría de los sectores por lo que es el front, ¿no? El front, cualquier transformación, el impacto en la cuenta de resultados obviamente es mayor y es lo que se va buscando. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nos damos cuenta es que las empresas que la llamamos las pure digital empiezan la transformación digital de manera homogénea tanto en el back como en el front, ¿no? Es una empresa donde nace de forma digital y yo creo que ahí está el mayor gap en general de todas las compañías de cómo en la parte del back en la cual incluye al empleado es lo que nosotros llamamos las 2 velocidades, la velocidad que tiene toda la tecnología y la relación con el cliente y el back, toda la tecnología que tiene relación con el back office, inclusive con el propio empleado, ¿no? Nosotros creemos que no puede haber negocios digitales si no hay empleados digitales. Es decir, es muy difícil mantener la sostenibilidad de un negocio si no incluyes dentro de tu workforce la digitalización, ¿no? Con lo cual, uno de los retos, yo diría el reto en los próximos años, será el proceso de reskilling de los propios empleados hacia formas de trabajar un poco diferentes y cómo pueden adoptar los empleados o acelerar esa adopción de las nuevas skills, ¿no? Juan. Bueno, desde Vinci estamos convencidos de que sí existe cierta resistencia a nivel SEO. Tenemos mapeado el tejido empresarial aquí en España y creemos que en más de un 60-65% existe cierto miedo porque en definitiva muchas veces el SEO no se da tiempo de hacer la pausa para innovar, para pensar, para escalar desde otros puntos de vista las oportunidades que tienen dentro del negocio y en muchas ocasiones tienen miedo a que la empresa se convierta en horizontal. ¿Me explico? A perder esa silla que muchas veces representa hasta cierto punto el poderío de ser un SEO. Y creo que da más miedo
el ser una empresa horizontal que hacer la transformación como tal. Pero porque lo exige. Porque lo exige, exacto. Vale. Has hablado, Francisco, de empleados digitales. Los empleados digitales requieren, por un lado, una formación tecnológica, de manejar unas herramientas que está en continuo cambio, y necesita una base que es necesaria y que en muchos casos necesita un reciclaje o una reinvención, por decirlo de una forma, que son las soft skills, ¿no? O las, hablemos castellano y digamos habilidades blandas, ¿no? Concretando, esas habilidades blandas, ¿cómo se las damos? ¿Por inspiración del Espíritu Santo o hacemos una estrategia? ¿Tienen las empresas estrategia para reinventar a su personal? ¿O optamos más por traer chavales nuevos, que además nos salen más baratos, y abandonamos la reinvención, el reciclaje de esas personas? Nosotros tenemos una estrategia para dar esas soft skills a nuestros empleados. Tenemos un programa global que se llama CSCM, que es Certificate in Supply Chain Management, que se da a todos los empleados de la compañía. Empezamos por arriba, pero llegamos hasta el operario. Los operarios tienen un nivel de formación, pero son unos planes de formación justo de adaptación a los nuevos estilos de liderazgo, a las nuevas habilidades que hace falta. Y se da para todos los empleados del mundo. Todos tenemos un pasaporte con los sellos de los cursos que vamos haciendo, y es una estrategia global para todos los empleados. Virginia, ¿cómo lo ves tú? En nuestro caso, lo que tenemos es un departamento de informática que nos realiza los programas y la innovación que podamos hacer, sobre todo en el departamento de almacén, nos lo hacen a medida, de tal manera que trabajan en exclusividad para nosotros prácticamente, y cada vez que hay una innovación nueva en el almacén, vienen para darnos la formación correcta. ¿Y las soft skills? Ahí me has pillado. Ahí en principio no. Juan. Bueno, nosotros, por ejemplo, respondiendo al tema de soft skills, se hace un análisis exhaustivo, bueno, no tan exhaustivo, un análisis que nos ayuda a detectar quiénes dentro de las empresas tienen estas habilidades, y nos ayuda a pintarlo dentro de un mapa, ¿no? Porque muchas veces se toman decisiones sin tomar en cuenta estas habilidades blandas que están muy de moda en el mundo empresarial, y creemos que para nosotros es muy importante porque va de la mano de la implementación, adopción o proyección de la cultura de la misma empresa. Entonces, bueno, son básicamente necesarias, y cuando hablamos de formación, a nivel formación, estos mismos mapas de temperatura, entre comillas, que nos dan las soft skills, también nos dicen qué empleados están invirtiendo en su propia capacitación y qué empleados están recibiendo formación por parte de la empresa. Esto es información sumamente valiosa que ayuda a las empresas a transformarse no solamente digitalmente, sino de forma acelerada, sobre todo en aquellas empresas que van tarde en la transformación. Francisco. Sí, yo, intentando ser un poco concreto, hablaría de cuáles son las soft skills, ¿no? De forma genérica, ¿no? Y yo diría que si analizamos las empresas que han nacido en un entorno ya digital, ¿no? Que ya las llamamos Pure Digital, y vemos cuáles son esas soft skills, nos damos cuenta que son habilidades que tienen que ver, por un lado, con el dato, por otro lado, con la capacidad de colaboración, por otro lado, la transversalidad. Una de las grandes retos que tenemos las organizaciones es dejar de trabajar por silos, ¿no? Aparecen las nuevas formas de trabajo, como todos conocéis, en Agile, donde los silos empiezan a ser mucho más borrosos, y hay que romper determinadas barreras de que efectivamente pues hay que compartir y hay que trabajar no solo transversalmente, sino con una variable que es muy importante, que es el tiempo. El tiempo es muy importante en la nueva era, el tiempo, la proactividad, la innovación. Yo creo que son atributos que necesitamos que nuestros profesionales tengan en el día a día. La innovación ya no va a venir de departamentos de innovación, de I+D específicos de la compañía, ¿no? La innovación va a venir desde el puesto de trabajo, desde la posición, desde todos los empleados, ¿no? De cómo de alguna manera se identifica, hay proactividad y se traslada.
Con lo cual yo recojo un poco lo que tú comentabas de cuáles son los nuevos atributos culturales que son necesarios para que nuestra empresa consiga trabajar en un mundo donde va a haber posiciones que solo van a hacer las personas, posiciones que solo van a hacer las máquinas, pero la gran mayoría es lo que nosotros llamamos el missing middle, que es la interacción hombre-máquina. ¿Cómo vamos a trabajar esa colaboración? Antes el ponente de IBM nos lo decía, ¿no? Que la gran mayoría es cómo yo soy capaz de interaccionar y ¿Cómo entender. debe ser esa relación? ¿Cuál debe ser el pilar de esa relación? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, te estoy preguntando. Hombre, el pilar de esa relación tiene que ser que hay que entender exactamente hacia dónde va a evolucionar el nuevo puesto de trabajo. O sea, es decir, una de las reflexiones básicas que yo creo que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a evolucionar la forma de trabajar en nuestro día a día, ¿no? Y qué lugar va a tener la máquina, ¿no? Y qué peso va a tener en la forma de entender y cómo esas soft skills las metes dentro de lo que son las habilidades técnicas que la máquina te da. ¿Cómo le hacemos ver a un empleado que la transformación digital es una oportunidad y no un arma para defender su puesto de trabajo? Bueno, yo creo que ahí hay, desde mi punto de vista, y me gustaría escuchar a los compañeros, ¿no? Pero hay un malentendimiento. Yo no creo en absoluto que cuando se habla de hay una barrera que los empleados, si en su día a día todos nosotros, nuestro nivel de digitalización es mayor, la gran mayoría, que en el día a día. Pero muy enfocado al ocio. Bueno, al ocio o no a al la ocio. relación social. Y desde el tema de la domótica en casa, desde el tema de la compra, nos facilita el día a día. Entonces, cuando nosotros hacemos ver que hay una parte de gestión del cambio tremendamente importante, de que hay que hacer ver el empleado, de que no tiene por qué temer, es decir, por el corto plazo. Y además es que, lo que digo yo, es que es imposible hoy en día poder evolucionar como compañía, desde mi punto de vista, sin la tecnología. O sea, yo creo que, y va a ser la relación hombre-máquina, es algo que tenemos que convivir, sí o sí. Virginia. Yo creo que tenemos que hacerles ver a ellos, de alguna manera, que este cambio, esta transformación digital, lo que supone es una oportunidad para ellos de dejar de hacer tareas rutinarias, por ejemplo, de poder formarse, de que la logística verdaderamente sea una profesión a nivel de almacén también y que de alguna manera pues exista esa formación. Pero creo que es más nuestra obligación el transmitírselo a ellos, porque entiendo que desde el almacén a veces no llega y los descuidamos en ese sentido a nivel de informarles más. Creo que es una tarea pendiente, por lo menos me la pongo en mi espalda, creo que es una tarea pendiente que tengo que ejercer y que se valore más como una oportunidad para dejar de hacer, dejar de hacer esas tareas rutinarias en el día a día, para que ellos se sientan más realizados incluso. ¿Francisco o Juan? Juan primero. Nosotros en Evinci nos hemos enfrentado a esta pregunta en muchas ocasiones. Y uno de los grandes paradigmas que se rompe es que la transformación digital no viene impuesta de arriba hacia abajo, sino que se busca que el mismo empleado que sea tu compañero del lado derecho o ya sea el del lado izquierdo, sea el que te promueva la adopción de esas capacidades extendidas que la transformación digital te va a dar. Entonces, esto es muy interesante porque estamos hablando de una empresa hasta cierto punto horizontal y estamos hablando de capacidades extendidas que se le van a dar a un empleado. Es decir, lo vamos a sacar en muchas ocasiones de su rutina diaria, le vamos a dar capacidades extendidas que van a permitir que este empleado pues también pueda invertir mayor tiempo en formación, como mencionaba Virginia, mayor tiempo en innovar e incluso participar en estos pequeños grupos en donde se está pensando en innovar, no solamente en transformar, sino también en innovar. Creemos que es así. Perdón, Francisco. Francisco, no, termina. Por favor, termina. No, yo solo añadir que es nuestra responsabilidad como empresa hacer este cambio, ¿no? No podemos dejarlo a que pase por sí solo, sino que nosotros tenemos que tomar el liderazgo y implicar a la gente. Implicar a la gente. O sea, el engagement es fundamental. Correcto. ¿Está preparada la empresa y están preparados los trabajadores para la formación continua y constante que se necesita en este mundo en el que los cambios son permanentes?
Bueno, ya que tengo el Y micrófono, volátiles, porque... yo solo puedo hablar de nuevo de nuestro caso. Nosotros invertimos al año un mínimo de 35 horas por empleado en formación, en media, ¿vale? Entonces, nuestros empleados están acostumbrados a tener que pasar por aula 35 horas al año, por lo cual llevamos tiempo invirtiendo en este sentido, ¿no? Es verdad que hemos formado en otras cosas, ¿no? Pero sí que están acostumbrados a tener que pasar por aula y a tener una capacidad de formación continua. Francisco Puertas, del Centur. Sí, nosotros lo que estamos viendo es que, por un lado, el cambio de paradigma de la formación cae casi más, que es el nuevo paradigma del empleado que nosotros necesitamos en este mundo digital, ¿no? Mucho más proactivo. Más curioso aún. Y más dueño de su proceso de aprendizaje. Es decir, su proceso de aprendizaje, cuando a veces vemos que las tendencias de la formación fuera del puesto de trabajo o se justifican razonablemente o básicamente el proceso de aprendizaje o bien a través de shadowing con compañeros o bien a través del puesto de trabajo en el día a día, pero la inquietud tiene que venir del propio trabajador, porque es que la incertidumbre va a formar parte de nuestro día a día, ¿no? Y el hecho de la incertidumbre, yo diría, a mí me gusta muchísimo, no sé, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, a Víctor Cooper, ¿no? Que habla de habilidades, habla de conocimientos y habla del factor que multiplica, que es la actitud, ¿no? Y yo también creo que en ese proceso de reskilling, a mí me parece más importante no solo identificar cuáles son el gap que hay entre las habilidades que tienes hoy y las que necesitarías, sino que el proceso que multiplica a la hora de adquirir la velocidad de esa skill es la propia actitud, ¿no? O sea, actitud con C, más que aptitud con P. No es la primera vez, lo he oído a muchos empresarios decir, que la gente viene con mucha aptitud y poca actitud. Estoy de acuerdo. Virginia. Yo salgo, esas dos palabras las utilizo. A mí me gusta hacer mis entrevistas de trabajo, me parece importante para mí. No se las cedes a los chavos. No las cedo, las hago yo y son dos palabras que nombro mucho en las entrevistas. Sí que es cierto que noto un cambio. Yo hace años valoraba muchísimo una actitud, la sigo valorando, por supuesto, pero sí que tiene que ser inquietud del trabajador traer aptitudes. La formación de la empresa, evidentemente, es importante. A día de hoy, el grado de la experiencia o el grado universitario tienen una fecha de caducidad por ese cambio continuo que existe continuamente. Sigo valorando por encima la actitud, pero creo que eso tiene una fecha de caducidad y tenemos que traer aptitudes también ya de serie, desde mi punto de vista. Francisco, de DHL. Bueno, o Juan, me da igual. Hay un concepto que se llama devaluación del conocimiento. Entonces, está muy cercano a lo que tú estás mencionando y creo que la clave definitivamente es la educación continuada. Es decir, toda empresa que necesite estar vigente necesita que sus empleados estén dentro de un proceso de formación continua. ¿Por qué? Porque están no solamente luchando por ser competitivos, sino además están luchando contra la devaluación del conocimiento, del talento que tienen dentro. Francisco. Bueno, yo ya había hablado, pero añado una cosa que me quedé de la cena de anoche. Anoche tuvimos la suerte de tener la primera cena de gala del CEL y tuvimos a un ponente pues, bastante relevante, Marcos de Quinto, y comentó 5 cosas que le había recomendado al CEO de Coca-Cola cuando él marchaba de la compañía y me quedo con una que viene al pelo. Los empleados tienen que venir motivaditos de casa. La actitud viene por su parte, ¿no? Ya, los empleados tienen que venir motivaditos. Y el jefe no los tiene que desmotivar, eso también lo dijo, ¿eh? Pero los empleados son mucho más que talento, son mucho más que motivación. Sí, pero la actitud... Uno se levanta con la pierna, con la pierna derecha un día, otro con la pierna izquierda. Está claro. Es decir, que el empleado es mucho más que una actitud, también son unas circunstancias, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero por eso decía que nosotros tenemos que poner los medios para que tengan las aptitudes correctas, pero la actitud solo la puede poner él. Nosotros le podemos ayudar y nosotros trabajamos mucho con nuestros mandos intermedios para que influyan y comuniquen en sus empleados. Y ahí es donde tú generas que la actitud se mejore. Pero si alguien viene con una actitud mala, cuesta más que si no la tiene, ¿no? En este mundo de blanco y negro, entre tecnooptimistas y tecnopesimistas han empezado a surgir los que se llaman tecnorealistas. Y los tecnorealistas dicen que después de una dura transición todo será mucho más tranquilo y con muchas más oportunidades. Siempre. Sí, bueno, como siempre no. ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, se va
el problema que tenemos para que después de esa transición realmente haya un florecimiento de empleo, de más es que la gente esté preparada, y ahora mismo no se está preparada para aprovechar todas esas oportunidades que ofrece la tecnología, porque la tecnología de por sí esencialmente ofrece oportunidades. Otra cosa es que se esté preparado para aprovecharlas, ¿no? Francisco, de Accenture. Sí, vamos a ver, yo comentando o hilando las dos cuestiones, la anterior y esta, ¿no? Uno de los factores que nosotros estamos viendo es que esta incertidumbre, creemos que va a ir a más, y la rapidez que va a exigir el día a día, y vemos que los cambios desde políticos hasta regulatorios pueden cambiar la situación de un negocio en cuestión de horas, y efectivamente cómo tienes preparada tu organización para reaccionar, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya en muchas compañías americanas en definir lo que nosotros llamamos el Reskilling Index. El Reskilling Index es el indicador de cómo tienes tu fuerza de trabajo preparada para adoptar el nuevo cambio, ¿no? Y eso es una de las métricas que se están utilizando, donde hay varios factores, precisamente para ver la resiliencia que puede tener y la capacidad de cambio que puede tener una organización con todos sus trabajadores, ¿no? Me parece tremendamente interesante porque lo que nosotros creemos es que esto es un factor que no va a ser un fijo, va a ser incremental, ¿no? Y básicamente creemos que es lo que hay que trabajar. La capacidad de aprender y desaprender en las organizaciones. Y esa capacidad de aprender va a depender de la facilidad y velocidad que tengan nuestros profesionales de aprender y desaprender, ¿no? Y yo creo que eso hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, y tiene que ser uno de los valores que gestionemos en nuestros nuevos retos futuros, ¿no?, dentro de las compañías. Virginia, por favor. Yo creo que me voy a repetir un poco porque al final la base es la misma en todo, ¿no? Yo creo que la tendencia tiene que ser humanizar la empresa, hacerles partícipes, por supuesto. Yo sí que tengo reunión diaria con el almacén para aprender de los errores y los aciertos del día anterior. También hay que hablar de los aciertos, por supuesto. Pero creo de alguna manera que sí que tenemos que la formación es importantísima, sobre todo que, no sé si a vosotros os pasa, yo en TGT tenemos un nivel de rotación solo del 15%, no me parece tampoco muy elevado. El resto de plantilla, 15% hablo a nivel general de todos los departamentos. El resto de plantilla es plantilla estable, que pueden llevar 10, 20, 15 años y que nos estamos reciclando continuamente. Yo cuando entré en mi empresa trabajábamos de 8 a 5 todo el mundo y ahora gestionamos turnos de 24 horas y son las mismas personas que llevan 20 años ahí con nosotros. De alguna manera sí que nos vamos reciclando, pero creo que es fundamental, y supongo que me gustaría preguntaros a vosotros, ese nivel de rotación quiere decir que de alguna manera tenemos que cambiar el nivel cultural para que la gente no se vaya de nuestras empresas. Yo creo que un factor que va a ayudar a que la gente no se vaya es cómo tratemos a los empleados y cómo les hagamos partícipes de la adopción digital. Cuando vean que en ciertas empresas tú inviertes más en eso, se sientan más valorados, tengan unos trabajos diferentes y tengan una capacidad diferencial y mayor empleabilidad, probablemente reduzcamos la rotación de la gente, ¿no? Pero os pasa también, ¿no?, a vosotros, entonces. Yo, digamos que en nuestro caso tenemos personal más fijo y personal eventual porque tenemos muchos picos en muchos almacenes, ¿no? La rotación en el personal fijo es bajísima, bajísima. En mi caso también. Bueno, es verdad que hay una incertidumbre que se está viviendo, sobre todo, por ejemplo, ahora que hablamos del sector logístico, y algo que quizás no tiene mucho que ver es que las Big Tech están generando un crecimiento de un 30% cada determinado ciclo, y se están convirtiendo en la primera puerta de la cadena logística. Entonces, esta incertidumbre realmente se traslada al empleado, y el empleado realmente, yo lo mencionaba hace un momento, tiene que tener la habilidad de adaptación, de colaboración, de verse, de adoptar esta capacidad extendida de la que mencionaba para poder superar esa incertidumbre y sobre todo actualizarse. Es decir, que los empleados, desde mi punto de vista, y generalmente lo que hacemos en Evinci es determinar cómo de horizontal es una empresa para que pueda afrontar este tipo de engagement hacia los empleados, disminuye la rotación y además hace partícipe colaborativos a toda la fuerza de talento. Que no basta con sentar a los jefes en una mesa fuera del despacho, ¿no? No basta porque necesitamos tener, no comités, pero sí necesitamos tener grupos multidisciplinarios, multiculturales y multigeneracionales
conviviendo, tomando decisiones, haciendo una pausa, pensando, innovando e implementando. Y por supuesto, se vale equivocarse. Podríamos seguir mucho más tiempo, pero tenemos que ir terminando porque me lo piden y además la multa está ahí al caer. Bueno, una pregunta... No solo es una multa, sino que el curso que os acabo de decir del CSC me lo tengo que dar en Alcalá a las 3. Bueno, y hay acabamos. 10 supervisores de mi empresa esperando y no quiero Acabamos. hacerles pesar. Gracias. Acabamos con una pregunta o reflexión. Digitalización no significa que las empresas se robotizan. Las empresas siguen siendo humanas, que es un factor que estamos aquí destacando. ¿Cómo humanizamos más la empresa siendo conscientes de que a pesar de que no estábamos digitalizados, muchas habían perdido esa señal de identidad o ese rasgo? Ya sé que el morlaco es grande, pero... ¿Cómo humanizamos la empresa, disculpa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo humanizamos? Porque, por ejemplo, yo voy a echar aquí un poco de carnaza. Ha dicho Juan, hay que venir motivaditos de casa. Lo he dicho yo. Lo has Lo dicho. dijo Marcos de Quinto, Perdón, no lo dije dijo yo. Marcos. Ahora ya ha sido. Pero vamos, que yo lo suscribo. Vale, lo suscribes, pero hay gente que llega motivadito de casa y se encuentra con un ambiente horrible, que ya lo desmotiva. Es decir, que la empresa tiene algo de responsabilidad. La motivación no es solo responsabilidad del trabajador. Es decir, el ambiente es humano. ¿Tratamos a los empleados como números o como personas? Bueno, yo de nuevo vuelvo al ejemplo. Nosotros, en nuestro caso, tenemos otra línea de trabajo que lo llamamos el Plan Together, en el que trabajamos con toda la base, con todos los operarios de la empresa y con todos los niveles, en motivación de los empleados, en que quieran venir a trabajar contentos, en un montón de líneas de trabajo para que esa gente, pues nuestra encuesta de clima laboral mejore año a año. Tenemos una encuesta laboral anual con un plan de acción, con un montón de acciones, entonces trabajamos muchísimo que nuestra gente se sienta identificada con la marca y que lleve DHL en el corazón. Entonces, es nuestra forma de hacerlo. Perfecto. Francisco. Sí, yo lo que creo es que hay tres factores que son insustituibles, que es el tema de la creatividad, el tema de la imaginación y el tema de la intuición, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar en nuestras organizaciones, o sea, creatividad, intuición, imaginación, ¿no? Porque además eso ayuda a realizarse. Eso ayuda a realizarse y eso de alguna manera hace la empresa mucho más humana. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que crear y sobre todo el caldo de cultivo y fomentar, yo diría, el empowerment de los mandos intermedios, que yo creo que los mandos intermedios son los que sostienen las organizaciones por arriba y por abajo, y básicamente esa capacidad de innovación, de imaginación y de creatividad, yo creo que hay que impulsarla y sobre todo fomentarla dentro de la organización, porque el resto de actividades veremos que van a estar en el límite de hombre-máquina, ¿no? Entonces, con lo cual nosotros tenemos como humanos marcar nuestro territorio, ¿no? Que tiene que estar ahí. Virginia. Yo sí que considero que en ese sentido, en mi empresa en concreto, sí que está muy humanizada. Nosotros es una empresa, de alguna manera, pese a tener 18 delegaciones y 9 fábricas propias y sin nada externalizado absolutamente, es una empresa en la que todos tenemos nuestro nombre y los apellidos, tenemos nuestra cena de Navidad, por poner ejemplo, nuestros desayunos navideños, nuestras reuniones diarias, nuestros bonos por productividad. Le enfocamos a ellos que lo que tiene que valer es la productividad y no las horas, en el sentido de que si un viernes hemos trabajado en 6 horas, pues vámonos todos a casa. Todos somos bastante accesibles, incluso el propio director general se sabe el nombre y los apellidos de absolutamente toda la plantilla. En ese sentido, creo que eso sí que hay que incluso normalizarlo. Suena atópico, pero es cierto, el trabajo es el sitio donde más tiempo pasamos en nuestra vida y sí que considero que en ese sentido conseguimos ser una pequeña familia, evidentemente con días de todo tipo, eso está claro. Bueno, Juan, pon el punto final. Bueno, la transformación va de personas. Es decir, creo que culturalmente en España tenemos o llamamos quizás erróneamente para esta generación al área de recursos humanos, cuando deberíamos de llamarle talento, personas, cambiar completamente ese paradigma. Se está dando esa transformación. Y este pequeño cambio genera una transformación dentro de la empresa, porque ahora vemos, por ejemplo, cómo hay directores de la felicidad dentro de una empresa, cómo la empresa desde la cúpula se centra en tener entornos entornos donde el empleado
como decía Virginia, el empleado pasa una gran parte de su tiempo dentro de la empresa. Entonces la empresa invierte no solamente en sus herramientas de trabajo, en la automatización, sino también invierte en el entorno, en tener un entorno un entorno agradable donde pueda convivir, donde pueda gestarse esa familia que mencionaba Virginia y que muchas veces se crea dentro. Digamos que esos vínculos se fortalecen. Entonces, simplemente para concluir, yo les sugeriría que fuésemos disruptivos, que pensásemos de manera horizontal, que también trabajemos de manera multicultural y prácticamente esa es mi recomendación. Señoras, señores, hemos terminado. Os agradezco a los ponentes vuestra rapidez, agilidad, concreción. Lo habéis puesto muy fácil y muchísimas gracias. Y un placer a todos.